¿Cómo generar un plan financiero personal que realmente me ayude a emprender? Si quieres saber cuál es la respuesta a esta inquietud, te invito a que te quedes y analices lo que traigo a continuación. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Es un placer. Quiero aprender más sobre este cuestionamiento que hice previamente, pero antes es tu primera vez analizando este tipo de contenidos, déjame presento. Mi nombre es Ador Mingo y soy el fundador del programa Conocimiento Experto. Y como te dije previamente, tengo una pregunta de la audiencia que vale mucho la pena profundizar y generar un contenido particular, que es este. Palabras más, palabras menos, pero la audiencia se pregunta, ¿cómo puedo generar un plan financiero personal efectivo para poder emprender? Hay muchas variantes en el cuestionamiento. Hay quienes dicen, ¿cómo puedo asegurarme de que mi emprendimiento pueda funcionar a pesar de mis finanzas, por ejemplo? O hay quien dice, ¿qué sería mejor? ¿Pagar deudas antes de emprender o bien emprender y con ese dinero pagar deudas? Entre otras cosas. Lo que te voy a decir a continuación viene siendo algo a nivel personal. Es decir, es una reflexión la cual quiero compartirte que a mí me ha funcionado y es algo que he venido implementando ya desde hace bastante tiempo y creo que te puede servir, sobre todo si dentro de tu inquietud está esta cuestión de emprender, pero no sabes bien cómo administrar tus finanzas. Lo más importante de todo esto es que nosotros tenemos que empezar a comprender algo. Nosotros no podemos emprender con un pensamiento de escasez. Eso es lo primero que te voy a sugerir. Si está dentro de tu perspectiva emprender, está dentro de tu objetivo generar un negocio o algo similar, no lo puedes hacer desde la mentalidad de escasez. ¿A qué voy? Mucha gente está buscando un salvavidas, está buscando algo que lo rescate porque no tiene dinero o bien sus finanzas son muy malas, ¿sí? Mucha gente se mueve sobre esa línea para emprender. Lo que te voy a decir a continuación, quiero que lo consideres, que seas ecléctico en ello y sobre todo tomes aquello que realmente te pueda funcionar. El primer consejo que te doy viene siendo algo que ya se ha dicho muchas veces, pero te voy a explicar por qué. Lo primero, págate a ti mismo. Es lo primero. Sí, me puedes decir, ya lo sé, eso lo dice el hombre más rico de Babilonia, lo dicen muchos gurús financieros, etc. Claro, pero ¿por qué lo dicen? Págate a ti mismo, o por lo menos para mí, tiene un trasfondo mucho más psicológico que físico o racional. ¿A qué voy? Págate a ti mismo es para que te acostumbres a tener dinero. Y no me refiero a que tengas y lo gastes, no. Es para que te acostumbres, para que tu estado mental sepa que eres alguien que tiene dinero. Por eso tienes que pagarte primero a ti mismo. No se trata de la cantidad de dinero que almacenas o que retienes. Se trata que sepas que tú eres una persona que tiene dinero. ¿Cuántas personas no conoces que siempre están en ceros? Que están al límite. Puede ser tu caso. Que no importa cuánto dinero generen, siempre terminan igual. En cero o en números rojos y esperando que no se compliquen las cosas, porque te digo que viven al límite, es decir, están siempre al día, porque si sucede una complicación, una contingencia, no saben qué hacer. Si se enferman, esperemos que no pase eso, pero no sabrían qué hacer. Si un familiar tuviese un problema, no podrían ayudar. Si sufrieran un revés en su trabajo o de pronto la fuente de ingresos no está, se perderían totalmente, ¿cierto? A eso es a lo que voy, con que muchas veces las personas viven al límite y entonces cuando quieren emprender muchas veces lo hacen simplemente para buscar un salvavidas, buscar algo que los rescate de su situación y por eso caen muy frecuentemente en estos emprendimientos milagrosos o estos emprendimientos sumamente sencillos donde te puedes enriquecer rápidamente. Pero si vamos trabajando con bases y sobre todo de mi experiencia que te quiero compartir, lo primero, págate a ti mismo. No es complicado. ¿Cuánto? 10% de lo que ganas. Es la meta y espero que lo cumplas. Porque hay quien dice, basta con que hagas el 1%, el 2%. Y bien, si me puedes decir es que lo que gano se me va totalmente y no puedo hacerlo, tienes que generar ese 10%. Hazlo por ti.
Sí, hay quien dice que hay que acostumbrarse primero con el 1, con el 2, el 3. Es mejor 1% de algo que 10% de nada, pero haz el esfuerzo para que sea el 10. ¿Significa que una vez que tenga ese dinero lo puedo gastar? No. ¿Significa que lo voy a poder reinvertir en otras cosas? No. ¿Cuál es la función de ese 10%? Que tu estado mental se acostumbre ¿a qué? A tener dinero. Punto. Y que siempre haya más. ¿En qué momento me lo voy a gastar? Posiblemente nunca. Entonces, ¿para qué lo quiero? Para que tu estado mental se acostumbre. Ese viene siendo el primer consejo que te doy, ¿sí? Antes de querer emprender y de querer hacer muchas cosas, primero acostúmbrate a tener un estado mental que esté de alguna manera congruente con el dinero, que sepa que puede tener dinero y que el dinero se queda con él. Eso es lo primero. Después, por aquí tengo mis notas, Algo muy importante es que tengas tu radiografía de gastos. ¿Cuántas veces nosotros no queremos enfrentar nuestras finanzas? Tenemos deudas, tenemos compromisos, nos estresa el tema del dinero y preferimos no saber al respecto. Preferimos simplemente que desapareciera toda esta cuestión financiera y simplemente nos limitamos a pagar o nos limitamos a lo que podemos cubrir en ese momento. La radiografía de gastos es importante porque tienes que saber en dónde estás parado. No hay más. Tienes que saber en qué se te va el dinero. ¿Sí? Y dentro de esta radiografía de gastos hay 3 esquemas, ¿no? Que me gustaría mucho señalar, que son tus gastos fijos, es decir, cuáles son los gastos que no son opcionales, que tienes que pagar sí o sí. En gastos fijos entra la renta, entra, por ejemplo, la comida, entran los servicios, entran muchos aspectos los cuales tú ya sabes una cantidad específica que mes a mes tienes que pagar. ¿Sí? Eso cae en gastos fijos. Después tienes la cuestión de las deudas. ¿Qué debes? A lo mejor debes el auto, debes la casa, deudas de tarjetas de crédito, etcétera, ¿no? Es decir, ¿cómo están tus deudas? ¿Cuál es el dinero que debes? ¿Cuánto es? ¿Y cuáles son los conceptos, no? Y por último, tus gastos variables. Aquí entran todas las cosas que no son ni fijos ni deudas. ¿Por qué? Porque no hay una cantidad específica. Aquí cae gasto hormiga, aquí caen los placeres, aquí caen los gustos, aquí caen muchos aspectos los cuales sí tienes control. Un control real, pero que desconoces posiblemente cuánto estás gastando ahí. Es importante que estos 3 elementos estén en tu radiografía de gastos. ¿Por qué? Porque hay una condición que te sugiero que la tomes en consideración. Tú no puedes emprender si no puedes cubrir lo que te da tranquilidad. ¿Ok? Entonces, ya hablaremos un poquito más adelante de esto, pero por ahora ten esta radiografía de gastos clara delante de ti. Tienes que saber en qué se te va el dinero. Y cuando te enfrentes a esto, te vas a dar cuenta que vas a desconocer gran parte de la información. A lo mejor los gastos fijos sí, sabes cuánto es la renta, sabes cuántos son los servicios como agua, luz, quizá algunos servicios de telecomunicaciones, entre otras cosas, porque son ya fijos, ¿ok? Deudas. Seguramente también tendrás claridad sobre cuánto debes, pero quizá los variables no sepas exactamente qué sucede y para eso vas a tener que disciplinarte un poco y saber en qué se te va el dinero. Después, este viene siendo el punto clave. Tienes que hacer una división de tus ingresos. Es decir, del dinero que ganas, tienes que acostumbrarte a repartirlo. ¿Qué sucede? Normalmente nosotros cuando tenemos dinero lo solemos tener en una sola cuenta y de esa cuenta pues suele dispersarse, ¿no? Entonces no tenemos un mayor control de eso porque dinero que llega ahí, si nuestro estado mental es de 0, se va a ir el dinero hasta que quede en 0. Así de simple es. Entonces nosotros tenemos que empezar a trabajar de una manera más eficiente sobre qué sucede con nuestros ingresos. Todo esto en función, ni siquiera hemos llegado a la cuestión de emprender todavía, ¿ok? Pero si nosotros no tenemos el estado mental adecuado, difícilmente vamos a poder emprender con éxito. Recuerda, emprender con la mentalidad de escasez lleva al fracaso. Tenemos que cambiar
ese switch. Entonces, la división de ingresos, ¿a qué voy? Te voy a dar una lista deseable. Obviamente, en un inicio, quizá no puedas llevarlo todo, ¿no? Es decir, porque son varios grupos o más bien varias categorías, pero velo teniendo presente. Te las voy a decir para que trates de acomodarla a tu situación personal. La primera, no negociable. No negociable, ¿cuál es? 10% para ti. De tus ingresos, 10% van para ti. Reforzando el primer consejo que te di. No negociable, no se vale que primero pagues a los demás y después te quieras pagar a ti. No. Tienes que tomarlo desde el inicio. De tus ingresos, el 10% bruto es para ti. ¿Ok? Acostúmbrate a tener dinero siempre. Acostúmbrate. Acostumbra tu estado mental a que el dinero forma parte de tu vida. Después, tienes que señalar claramente cuáles son tus fijos y tienes que cubrirlos. Los fijos tienen que estar cubiertos. No hay nada peor que no tener que comer, no tener dónde dormir, que te estén buscando acreedores por todo el tiempo, simplemente para estarte cobrando cuestiones que necesitas para vivir. Acostúmbrate a no caer en ese error, ¿sí? Determina e identifica bien tus fijos y paga lo que tus fijos corresponden. Aquí es donde la gente empieza a tener problemas porque dice, oye, es que no me alcanza. Ahí tienes un problema, entonces gastas mucho más de lo que ganas. Tienes que empezar a hacer otro tipo de ajustes, pero aquí vamos a irnos sobre la línea, digamos, deseable. Después, tienes que pagar tus deudas. No se vale estar siempre debiendo. Para pagar deudas te voy a dar una recomendación muy sencilla, muy simple, pero efectiva. ¿Sí? Las deudas, ¿cómo puedes irlas liquidando? De hecho, podemos profundizar en otro contenido para no hacer este demasiado extenso. Si les interesa, por favor, comenten debajo uno exclusivamente para deudas, pero te lo voy a decir de una forma muy breve. Solemos nosotros caer en la trampa de pagar los mínimos, ¿ok? Entonces vamos a utilizar la misma estrategia sobre los mínimos, pero con un 10% más de nuestros ingresos. Entonces vamos a seleccionar cuál es la cuenta que más rápido podamos liquidar y a esa cuenta vamos a pagar el mínimo más un 10% adicional. ¿Sí? Hasta que la liquidemos. Y una vez que nosotros la hayamos liquidado, vamos a pasar a la otra cuenta, la cual era la siguiente en deber. Digamos que la vamos a organizar de mayor a menor, ¿no? Es decir, la que nos vamos a tardar más en pagar a la que más rápido podemos pagar y sobre la última vamos liquidándola. Después liquidamos la última, la que estaba antes, le vamos a dar el mínimo que se le debe, más el mínimo que pagábamos en la otra, más el 10% que le dimos a la otra. ¿Sí? Es como dar todo ese dinero, lo vamos a ir depositando a la cuenta que está vigente. De tal forma que nosotros gradualmente vamos a ir liquidando cuentas. Se requiere mucha disciplina para esto, yo lo sé. Y se requiere que realmente tengamos una formación financiera. Pero es la base. No hay nada mejor que estar libre de deudas. Tienes tranquilidad, pero ese dinero obviamente no es para que te lo gastes, sino que vamos a ver sobre qué líneas podemos aprovecharlo mejor. Porque una vez que tú esto lo logres comprender, necesitas tener una cuenta, que a mí me gusta llamarla la cuenta de bóveda o de ahorros. También tienes que destinar cierto dinero a ella. Hay otra cuenta que viene siendo la de emergencias. No sabemos lo que nos puede pasar y tenemos que tener siempre una cantidad de dinero disponible para emergencias. Tenemos la cuestión de riesgo, que para mí esa de riesgo cae en inversiones y emprendimiento, ¿sí? Una cantidad destinada ahí para poder nosotros jugar con ese dinero. Nada más ahí. Después tenemos lo que es caridad. Mucha gente no lo hace. La gran mayoría no lo hace. ¿Por qué? Porque dices que si ni siquiera tengo para mí, ¿cómo voy a obtener para dar a los demás? Ahí está el problema. Solemos estar trabajando en la frecuencia incorrecta. Y por último, la cuestión de inversión personal. Es decir, nosotros tenemos que acostumbrarnos a invertir en nosotros mismos. Si queremos crecer, tenemos que invertir en nosotros mismos, independientemente de lo demás. Ahora, ¿cuál es el monto que hay que destinar? Obviamente no te puedo decir una cantidad. Para mí lo óptimo sería que destinara cierto porcentaje de cada una, en cada una de estas sobre tus ingresos, pero obviamente si vamos por prioridades, ¿qué te sugiero yo? Que vayas
primero a generar de lo cual sí tienes control. Acostúmbrate a irte sobre la línea que te dije previamente. 10% para ti, cubre tus fijos y tus gastos de deuda, ve abonando 10% adicional a la cuenta que más rápido puedes pagar, además del mínimo. Sería lo básico para poder trabajar con finanzas sanas si es que quieres emprender. Si además de hacer eso te queda dinero, es decir, estás abonando tus fijos, estás abonando el 10% adicional a tus deudas y estás abonando también el 10% para ti y tienes un remanente, entonces es momento de identificar cómo quieres que se distribuya sobre las otras cuentas que te acabo de dar. Te digo, no quiero extenderme demasiado, podemos hacer un contenido especial nada más sobre esta cuestión de dividir los ingresos, pero es importante que lo tengas presente para poder tener un estado mental más efectivo. El cuarto elemento es emprender. ¿Sí? Lo que vayas a emprender no debe de poner en riesgo lo que vienen siendo tus obligaciones. ¿A qué voy? No se vale que por emprender no pagues la renta. No se vale que por emprender no pagues lo que debes. No se vale que por emprender no puedas cubrir con tus obligaciones. No se vale. Necesitas tú cambiar esa cuestión. Si en este momento tus obligaciones superan todo, pues necesitas primero ajustar tus obligaciones. Mucha gente cae en el error de emprender, quemar sus naves y buscar una oportunidad y de pronto se encuentra mucho peor y verdaderos problemas suceden. Sí, se vende mucho la idea de que emprendimientos milagrosos te pueden ayudar y te van a salvar la situación, pero realmente, y no digo que no suceda, pero realmente nada más es una fracción muy mínima de personas las cuales pueden generar ese resultado bajo ese esquema. ¿Sí? Lo que funciona para unos no necesariamente va a funcionar para ti, pero esto que te digo seguramente te ayudará a que tengas mayor control y mayor autonomía de tus propias finanzas. Y por último, emprender en lo que tienes conocimiento, ¿sí? Y date tiempo de que madure. ¿A qué voy? Mucha gente emprende en cosas que no conoce. Por la misma situación que te digo, buscan un salvavidas, entonces de repente pues meten dinero que a veces ni siquiera tienen en cosas buscando algo que lo salve. No caigas en eso, emprende en aquello que conoces y si hay temas que te interesan pero no tienes conocimiento, entonces acostúmbrate a conocer primero sobre esos temas. Acostúmbrate a relacionarte con personas que realmente dominan el tema. Por eso la cuestión de inversión personal es importante, la inversión personal que hay ahí. Es decir, acostúmbrate a invertir parte de tu dinero en tu propio crecimiento en aspectos que te van a ayudar a mejorar en el emprendimiento que quieras desarrollar. Esto no es una carrera de velocidad, sino de resistencia, no lo olvides. Normalmente la gente siempre está tratando de irse muy rápido hacia las situaciones que quiere mejorar, pero no termina realmente por darle una solución sólida a las cosas. Y entonces empiezan los verdaderos problemas. Por ende, si me preguntas a mí cuál sería la directriz que tienes que seguir, es esta. Primero, págate a ti mismo el 10%. Segundo, radiografía de gastos. Tienes que saber cuáles son tus gastos fijos, tus deudas y tus gastos variables. Número 3, división de ingresos. Tienes que saber cómo generar diferentes clasificaciones y destinar dinero a esas clasificaciones. Si quieres que profundicemos más en esta cuestión de división de ingresos, te invito a que comentes, por favor. El cuarto elemento es, no se vale poner en riesgo tus obligaciones por el hecho de emprender. Necesitas saber que tus obligaciones se tienen que seguir cumpliendo independientemente del emprendimiento que estés realizando. Por eso se dice que vas a trabajar a lo mejor 18 horas al día cuando estás emprendiendo, porque tienes que tener lo que te da el sustento y además generar algo alterno que pueda convertirse en ese emprendimiento que cambie tu estilo de vida. Y por último, tienes que emprender en aquello que conoces y darle un tiempo de maduración. Tienes que conocer tu campo de acción y saber cuáles son las variables que intervienen para una mejor toma de decisiones. Tú cuando conoces tu campo de acción y decides emprender ahí, es más sencillo determinar cuáles son los plazos para saber qué resultados obtener. No hay nada peor que invertir en algo o emprender en algo que no conoces y estás siempre a expensas de terceros para que te digan lo que tienes que hacer. Eso no es emprender, eso es simplemente es arriesgarlo todo y buscar un golpe de suerte, que no te pase
eso. Haznos saber qué opinas sobre esta cuestión del plan financiero para emprendedores. Fue muy rápido, traté que fuera rápido, pero lo más importante es que si quieres profundizar en alguno de los puntos específicos, por favor comenta debajo en cuál quieres que lo llevemos un poquito más a detalle. Por otro lado, si esta información la consideras de valor, no se te olvide también evaluarla y compartirla, porque de esta forma nos ayudas a llegar a una mayor cantidad de personas que también pueden beneficiarse de este tipo de contenidos. No se te olvide revisar en la descripción los enlaces que te van a llevar a nuestros diversos programas, incluido el reto 60-100, este reto donde te lleva de la mano a lo largo de varios días para ajustar tu estado mental con los mejores contenidos que puedan funcionar para ese propósito. Y por último, y no menos importante, si quieres que interactuemos de una forma más directa, ¿por qué no le tomas una imagen, un screenshot a este contenido? Vas a Instagram, me buscas, @Salvador colocas esa imagen en tus historias, me etiquetas y colocas ahí tu comentario. Si tú lo haces, yo recibo una notificación y te voy a responder en reciprocidad. Y no solo eso, sino que también te voy a compartir con la audiencia. ¿Te parece bien? Espero que sí. Te recuerdo mi nombre, soy Salvador Mingo, soy el fundador del programa Conocimiento Experto y yo te espero en una siguiente sesión de preguntas y respuestas. Chao. Es muy importante que no se te olvide descargar la guía estratégica gratuita para dominar Instagram 2020, disponible hoy para ti. Si tú quieres aumentar tu percepción, si tú quieres apalancarte de las redes sociales y sobre todo de una red social que viene con todo en el 2020, si tú quieres tener mejores contactos, si tú quieres establecer mejores negocios, tienes que aumentar tu percepción. Y la guía secreta, estratégica de Instagram, o más bien para dominar Instagram 2020, te va a ayudar en ese objetivo. Presta la atención, es gratuita, está disponible ahora para ti y sobre todo implementa este conocimiento.